En aquel tiempo el maestro habló diciendo: Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el 10 de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versos 23 al 26. Advertencias del Maestro de Nazaret. La falta de coherencia entre la palabra y la actitud de la persona, entre el exterior y el interior en el comportamiento de cada persona. Notas amables a la palabra de Dios, martes 27 de agosto, año 2019. El Maestro continúa su obra de instaurar el reino de Dios en la tierra. El peligro al instaurar el reino de Dios es que va a ser aprovechado por cantidad de personas para tergiversar las cosas de Dios, para aprovecharse de los asuntos de Dios, para camuflarse en los asuntos de Dios. Como Dios es grande, omnipotente y lo sabe todo, se le adelanta al ser humano a lo que pueda suceder, a lo que el camino de la vida espiritual o religiosa pueda llegar a cometer grandes errores en el planteamiento inicial del Hijo de Dios. Si el planteamiento inicial es practicar la misericordia, el derecho, la justicia, si el presupuesto de la caridad es más importante ante los ojos de Dios, si es mucho más importante la actitud de la persona que lo tanto que pueda decir o explicar a la persona, si es más importante lo que haga la persona con su manera de ser y no tanto lo que la persona se aproveche de los demás por el desconocimiento de la palabra de Dios. A veces, cuando hay ignorancia de la palabra de Dios, hay un buen campo allí para que muchas personas se aprovechen para manipular a otras. Vienen las advertencias del Maestro, y las advertencias que se convierten en unos ayes, como diciendo la persona: hay que tener mucho cuidado con esto. Se le va a encomendar a usted una misión, pero tenga cuidado con esto. Se le va a dar una responsabilidad, pero debe estar muy cuidadoso y muy atento a lo que se debe realizar para no ir a convertir el reino de Dios en algo manipulador y que daña y destruye la vida de muchas personas cuando está mal predicado y mal explicado y se aprovecha de la ignorancia del otro. Hay dos ayes en esta parte del capítulo 23 del Evangelio según San Mateo que van a insistir mucho en el derecho, la compasión y la misericordia. Para el Hijo de Dios es más importante el derecho, la compasión y la misericordia. Para la persona que se está aprovechando de la religión o quiere manipular a los demás con la misma religión, aparece un quinto ay, y ese quinto ay es contra aquellas personas que insisten más en la observancia de la ley y olvidan la caridad y la misericordia. Y la observancia de la ley hay que pagar el 10, sea como se sea. Hay que pagar y nunca descuidar la ley. No interesa lo que le pase a la persona, no importa lo que tenga que sacrificarse la persona, pero lo único es que hay que pagar, hay que hacer y hay que determinar. Dice Jesús, aquel tipo de persona que no tiene piedad ni misericordia de nadie, hay de los que insisten en la observancia y olvidan la caridad y la misericordia con sus semejantes. Termina con un sexto ay, y ese sexto ay es para otro tipo de personas
que limpian las cosas por fuera y las tienen sucias por dentro. Ay de ustedes, aquellas personas, dice el maestro, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro son ladrones y desenfrenados con los demás en su forma de ser. El maestro critica la observancia de la letra de la ley, porque el que insiste tanto en ser legalista termina transgrediendo el espíritu de la ley de Dios. Por eso en el capítulo 5 de San Mateo, el maestro va a dar unas pistas bien interesantes para aquellas personas que están más interesadas en recalcarle la ley en la cara a los demás, de recordarle el evangelio a los demás, de amedrantar a una persona. Entonces el maestro también tiene una respuesta para ese caso. El maestro dice en ese capítulo 5 de San Mateo: han oído ustedes que se dijo no matarás, y ese es un principio de la ley, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo también les digo otra cosa más: toda aquella persona que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a los demás imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame renegado entonces será reo de fuego. También se había dicho no cometerás adulterio. El maestro contesta y añade algo más: todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. No basta la observancia de la ley, no basta no matar, no robar, no cometer adulterio, no jurar para ser fiel a lo que Dios nos pide. No es suficiente. Solo observa plenamente la ley de Dios aquella persona que va más allá de la letra, va hasta la raíz del problema y arranca dentro de sí los deseos de hacerle mal a los demás o de utilizar la religión a favor personal. No es suficiente con cantar la tabla y decirle a los demás no hagas esto, cuando hay otra cantidad de cosas que también están lastimando a las personas y a la misma sociedad. No hay que contentarse con decir yo no robo, yo no mato, yo no hago nada de mal, luego yo soy santo y ya me voy a salvar. No es eso la alternativa. Es mucho más extensa el pensamiento de Dios de cuántas actitudes de nosotros no van hasta la raíz del problema. El raíz del problema de ser hipócrita, por ejemplo, ese es un problema bien serio en una personalidad. Una persona hipócrita, doble personalidad, una persona que aparenta, que le encanta estar diciéndole cosas a los demás para que las cumplan y ni siquiera él las ha cumplido en su propia existencia. Las advertencias del Maestro de Nazaret: hay que trabajar en una vida espiritual para lograr una coherencia entre la palabra y la actitud, entre el exterior y el interior.